Hola, soy José Lau y aquí en Booktuber vamos a analizar este título, Memorias de una vaca, de Bernardo Atxaga. Esta obra viene de la editorial SM, una editorial muy conocida en España, entre otras, y es curioso porque en su colección de literatura infantil, El barco de vapor, su colección de libros de literatura infantil, El barco de vapor, esta la clasifican por colores. Como veis aquí, esta es de color amarillo. Esto significa que este libro es para niños entre 8 y 10 años, porque esta editorial, esta colección de libros va entre 6 y 12. Pues esto está más o menos para el tercer ciclo, para los mayorcitos. Pero es curioso porque en sus primeras ediciones este libro era rojo. Era de color rojito, porque era dedicado a mayores de 10 años. Principalmente porque trata de una época conflictiva de España. Memorias de una vaca, escrito por Bernardo Atxaga, es un libro que a primera vista es infantil, juvenil. Pero perdonadme que os diga que esta obra está perfectamente adecuada para personas menos juveniles y más adultas. Sobre todo los que tienen conocimientos de una época de España. Vamos a hablar del autor, de Bernardo Atxaga. Bueno, este es su seudónimo, su mote que eligió, su ID artístico, porque en verdad se llama José Irazu Garmendia. Eligió Bernardo Atxaga porque él se quería mantener en el anonimato, pero pareciendo auténtico. Y sí, es lo que estás pensando. Este autor es español y es vasco. Nació en Bilbao. Es una persona que nació en el País Vasco, en Bilbao, y ha tenido varios premios porque es un referente español. En 1989 tuvo el Premio Nacional de Narrativa por su obra Obabacoak, el Premio Nacional de las Letras en 2019 y en el 2020, este autor, The Guardian, incluyó Memorias de una vaca en su lista de mejores libros del año. Así que es un título muy destacado. Nuestro autor nació en 1951, después de la Guerra Civil Española, es decir, la posguerra, porque la Guerra Civil Española transcurrió de 1936 a 1939. Y este libro trata de la posguerra, de cómo se vivía en un pueblo rural, de ámbito muy rural, del País Vasco, la posguerra. Por eso antes era rojo y ahora se ha ido familiarizando. Este libro tiene otra curiosidad, no que solo que haya cambiado de color, sino el nombre. Al principio, este libro nace, o su primera publicación es en 1991, que se llamaba, en su nombre en vasco, perdonad la pronunciación, Behin Euskaldun Baten Memoriak. Su primera traducción era Memorias de una vaca vasca. Ya no se llama Memorias de una vaca vasca, se llama Memorias de una vaca. Esto fue con las traducciones y cuando se empezó a hacer más nacional, más internacional, fue modificando su título. Bueno, vamos a analizar el libro como tal. Memorias de una vaca. La cara de nuestra protagonista, que es una vaca. Cualquier persona puede tener la imagen de una vaca, aunque nunca haya visto una vaca, ya solo viendo el anuncio de leche asturiana. El título a primera vista no llama la atención. Memorias de una vaca. No. Pero si te pones a pensar, memorias de una vaca. ¿Qué puede pensar una vaca? ¿Qué puede recordar una vaca? ¿Qué puede escribir una vaca? ¿Cómo es la vida de una vaca? Pues eso lo vamos a analizar porque este libro lo hace muy bien. Memorias de una vaca, aquí tenemos a nuestro protagonista, una vaca. Se llama Mo, que cuando nace pesa aproximadamente 40 kilos. Y cuando decide escribir sus memorias, pesa aproximadamente 500 kilos. Es decir, la escribe de mayor. Como he descrito, Mo nace en una pequeña granja, se puede considerar granja, un pequeño establo del País Vasco, del rural. Y cuando nace,
se plantea qué es. Algo que a lo mejor nosotros nunca hemos hecho. Ella quería ser un caballo. Quizá era un gato, porque le parecían los gatos algo muy bello, algo muy estético, muy elegante. Pero poco a poco se va dando cuenta que es una vaca. Cuando se da cuenta que es una vaca, sale del establo, dirección colina hacia arriba, diciendo que no puede ser una vaca es lo peor del mundo, que ser una vaca es una mierda, que ser una vaca, que le está arruinando la vida por ser una vaca. Pues ya podéis imaginar todo el trayecto, ella misma diciendo que no podía ser una vaca. Cuando llega encima de la colina, en su interior escucha una voz. Más adelante le daremos un nombre a la voz. La voz le empieza a decir las cosas buenas de ser una vaca. Que ser una vaca no es lo peor que te puede pasar. Al contrario, es lo mejor que le podía haber pasado. Poco a poco Mo va teniendo conversaciones, escuchar más que tener conversaciones, a su voz interior, y la considera que es un ángel de la guarda, el cual al poco tiempo le recuerda que debería volver al establo a conocer a su familia, a sus amigos y a las demás vacas. Porque al nacer, irte al monte tú sola a reflexionar de que no eres una vaca, no era lo más normal dentro de una vaca. Mo, cuando se dirige al establo, empieza a ver al resto de las vacas y llama la atención una vaca. La vaca Bach. Escrito es Bach. No sé si lo pronuncian bien en vasco. La vaca Bach. La Bach, vamos a llamarla. La Bach era una vaca menos estética que el resto. Vamos a decir que era una vaca que estaba marginada por la forma de ser de esa vaca. Esa vaca tiene una frase icónica que es: no hay nada más tonto que una vaca tonta. Ya podéis ver por dónde va. Mientras que todos seguían como un ganado, hacían siempre lo mismo, la Bach le gustaba irse al río, encima de la colina, y se planteaba cuestiones. Las resolvía. Mo quería impresionar a la Bach y se convirtió como la Bach. Ella no quería ser una vaca tonta. Ella quería ser una buena vaca. Y tuvieron conversaciones. La Bach convenció a Mo de que la voz interior que escuchaba era su ángel de la guarda, que lo iba a guiar siempre por el buen camino, siempre y cuando le hiciera caso. Un día a Mo se le ocurrió tener una conversación con la Bach. Diciéndole que la voz interior no podía ser un ángel guardián. Y la Bach le dijo: prueba a hablar con ella. Mo se dedicó a hablar con su voz interior y se dio cuenta que ángel guardián no era. Tampoco era malo, pero siempre le hablaba. Así que decidió llamarlo el pesado. Sí, su voz interior se llama el pesado, porque siempre le hablaba. Bueno, la historia va transcurriendo, tampoco voy a entrar mucho en detalle, y encuentran al archienemigo, a la persona más mala, más maligna que se puede haber encontrado una vaca. Gafas Verdes. El villano de esta historia se llama Gafas Verdes. Bueno, villano porque no lo pinta como un villano, pero leed la historia, a ver si realmente es un villano. La Bach no quería salir del establo y Mo decidió irse. Estando en el pueblo, le cae una señorita desde un balcón encima, que le pregunta que por qué ha saltado. Y es que la chica no se quería casar porque en ese momento su familia le obligaba a casarse. Entonces Mo y la chica se dirigen a un convento para que ella pueda ser monja. Y Mo era su moneda de entrada. Luego transcurre la vida en el convento y por último decide irse Mo al campo a vivir a las altas montañas. Y ahí es cuando el pesado le dice: quiero que escribas tus memorias y que las modifiques, por si alguna vez tienes que recordar algo de toda tu vida. Este libro, para reflexionar o para hacer reflexionar a un niño, al igual que un adulto,
Es muy útil, la verdad. Es un libro que te abre la mente, te enseña que no tienes que ser como el resto. Que ser como el resto a veces está bien, pero otra es aburrido, porque te delimitas. Que escribir tus memorias de todo lo que recuerdas, de los momentos bonitos, de los momentos tristes, es lo que te forja. Ya entrando en más detalle del libro, el libro es curioso, porque no sé si veis que todos los capítulos van azul menos uno que va en verde, amarillo fluorescente. Y es porque el índice de este libro está al final del libro. El libro tiene muchas frases célebres, sobre todo de autores vascos. Algunas escritas en euskera. Aquí, por ejemplo, os puedo enseñar. Bueno, a ver si encuentro. Aquí. Zu, Zira, Zu, Equiaren Paria, Lerien Floria. Por el contexto del libro, entiendes lo que quiere significar y si no, te invito a buscarlo. El vocabulario del libro es muy asequible para un alumno. Es más, aquí tengo una rúbrica que nos han proporcionado para hacer un análisis, donde el primer es el título y la historia. Yo le daría un excelente. El título a primera vista nos llama, pero cuando te pones a pensarlo es cuando te llama el libro a leerlo. La historia es muy buena, la recomiendo. Los personajes. Tenemos 2 personajes principales, 3 si queremos contar al antagonista, que es Mo, el pesado, y Gafas Verdes. Secundario está un poco la Bats, aunque podía entrar un poco allí en principal. Y ya pues las mujeres del convento, el resto de la vaca, sus cuidadores, los súbditos de Gafas Verdes. 3, 4. La estructura de la narrativa. La historia sigue un esquema claro y coherente, aunque al principio hay un flashback. Hay un flashback que a veces te hace perderte, porque te está contando la historia y de repente vuelve atrás y te puedes perder. Pero solo pasa al principio, luego sigue la historia correctamente. Vocabulario. Un vocabulario más asequible. Hay palabras que a lo mejor a un niño y a un adulto se le pueden complicar, de un vocabulario un poco más antiguo o menos usual. Muchas palabras que se utilizan en el País Vasco o términos que se utilizan allí. Tensión narrativa. No te esperas lo que va a pasar, pero cuando estás en el establo te puedes imaginar cómo es la vida de una vaca. Pero nunca te vas a plantear cómo una vaca espera que le llegue la comida, por ejemplo. El final de la historia es un final que no voy a relevar. Considero que el que le haya traído este título debería leerlo. Hay una frase en el libro, ahora no me voy a acordar dónde está, que dice: si eres un ansias y quieres saberlo, empiezo el libro por detrás. Y si quieres saber el final, léete el último capítulo y luego vuelvo al principio. Es una historia muy buena de vamos a repetir, la editorial SM Colección El Barco de Vapor, que recomiendo tanto para alumnos del tercer ciclo como para adultos. Y se ve muy reflejada la España de la posguerra. Espero que os haya gustado y que os haya convencido de leer Memorias de una vaca. Muchas gracias.